oyentes de Radio Sefarad, volvemos a comunicarnos con Costa Rica, con Brian Acuña en su sección Fuera de Foco. ¿Qué tal, Brian? Hola Jorge, y un saludo a todos los amigos de Radio Sefarad. Como siempre, un gusto estar con ustedes. Bueno, nosotros en esta sección solemos hablar de cuestiones que tienen que ver con Oriente Medio, pero la cosa siempre se ramifica. El terrorismo es como una red y se va extendiendo por todas partes. Y aquí en Europa, pues ha golpeado muy fuerte en algunos países y en muchos de ellos, en muchos de esos casos, los terroristas provenían o se alojaban o se escondían en el mismo barrio de la misma ciudad de Europa. Estamos hablando de Bruselas y del barrio de Molenbeek, ¿no? O Molenbeek, no sé cómo se pronuncia. Así es, esta semana pues nos corresponde hablar un poco de terrorismo y pues muy en específico del barrio de Molenbeek, donde como bien señalas ha sido el gestor de varios de los atentados terroristas más importantes que han habido en los últimos 20 años en Europa. Entre estos, decir que los terroristas que cometieron los atentados en Atocha tenían fuertes conexiones con esta ciudad. Lo mismo ocurrió con los terroristas que cometieron los atentados de Bataclan en Francia y otros atentados que han estado presentes en Europa y otros que no se han gestado, pero que se han logrado, digamos, como interceptar previamente, han salido directamente de este barrio. Y bueno, y esta semana, en estas semanas, en estos días en realidad, el terrorismo vuelve a golpear Bélgica, en este caso, pues el día martes de este mes, de finales de acá de mayo, poco después de las 10 de la mañana, hora de Bélgica, mientras se hacía un control rutinario en el este del país, un hombre pues roba un arma de fuego de unos policías y dispara, ¿verdad? Mata a los dos policías que estaban ahí presentes y también asesina a un civil que estaba en un carro, ¿verdad? En un automóvil en los alrededores. En su vida dicen los testigos de que el atacante lanza un grito, ¿verdad?, de guerra, que es el grito de Allahu Akbar, ¿verdad?, que Alá es grande. Se va y se atrinchera en la planta alta de un edificio, en el sexto piso directamente, de un edificio de un colegio y toma a una mujer como rehén. Posteriormente, pues la policía lo logra matar, ¿verdad? Y lo identifican como Benjamín Germán, que de entrada no pareciera que se trate de nadie musulmán, ¿verdad? Sin embargo, conforme los informes de las autoridades, tenía vínculos ya con grupos islamistas que había logrado contactar en los últimos meses, entre esos también en el periodo que estuvo en la cárcel, y le estaban siguiendo la huella por tener, digamos, conexiones no directamente con el tema del Islam, sino porque estaba teniendo conexiones con grupos radicales. A esto se le suma también de que en días posteriores a este atentado que hubo en Bruselas, se confirma que hubo también una cuarta víctima de este hombre Herman, el cual habría asesinado a un ex compañero de cárcel también, que estuvo junto con este Germán, y lo asesinaría el lunes por la noche con un objeto contundente, dice el informe, ¿verdad? Eso quiere decir que lo agredió y lo mató. Es muy interesante porque, como ya mencionaba al inicio, esta ciudad de Molenbeek ha tenido fuertes problemas con el paso de los años porque es uno de los barrios musulmanes más importantes que hay en Europa y, digamos, la parte más fundamental del hecho de que sean musulmanes es que hay fuertes conexiones de algunas de las mezquitas que son, imagínense que hay cerca de 16 mezquitas en esta ciudad, ¿verdad? Bueno, según el último informe que había hecho la red social Masjid-Wai, que es la red social musulmana que aparece en Europa, tenían cerca de 16 mezquitas o centros de culto. Y dentro de estas mezquitas y centros de culto
hay muchos grupos que están asociados con imanes que son salafistas, que son directamente no salafistas, sino wahabistas, que es todavía mucho más radical, ¿verdad? Que le daría una conexión a estos musulmanes belgas con imanes y líderes religiosos directamente de Arabia Saudita, lo cual también entendería cuál es el tipo de prédica que ellos están recibiendo. Este pequeño pueblo, esta pequeña ciudad de Molenbeek tiene cerca de 6 kilómetros cuadrados y ha sido uno de los principales focos policiales después, digamos, de diferentes atentados terroristas que han habido en distintas partes del mundo, incluyendo, como ya mencionamos, los atentados de Atocha y el atentado también del Bataclan en París. En el año 2006 se mencionaba de que la llama del radicalismo islámico se había ido prendiendo con mucha fuerza entre musulmanes residentes en Bélgica. Estamos hablando de un informe que salió hace 12 años, algo que no se ha combatido de la manera que es correcta, ¿verdad? Las autoridades belgas no le han entrado al problema de una manera sustancial, sino que han permitido de que con el paso del tiempo se mantenga dentro de la misma situación y las mismas características. Uno de los informes que se hacía en ese momento, en el año 2006, de la Policía Federal belga, existía un temor de que la comunidad musulmana en Bélgica vivía de un proceso de repliegue comunitario y que se estaba radicalizando desde una perspectiva religiosa. Y el informe también agregaba un informe que fue sacado también en un semanario belga que se llama La Vida Express, insistía en que con el actual contexto internacional que se estaba viviendo en ese momento, en el año 2006, principalmente con todos los temas relacionados con Medio Oriente, esta radicalización no iba a cesar, sino que iba más bien en pro de aumentar dentro de la comunidad musulmana, algo que posteriormente hemos visto que se ha ido pronunciando, ¿verdad? También para un miembro del servicio secreto occidental, dice que Bélgica es el eje del reclutamiento en Europa y sus objetivos son jóvenes belgas, principalmente de origen marroquí. Los reclutadores se aprovechan del sentimiento de marginación de esos jóvenes hijos de inmigrantes, sin embargo su objetivo no son los musulmanes. La trama está actuando para captar a conversos tanto a belgas como personas de origen africano, que es también otra parte interesante de este informe. Lo más destacado es que se menciona de que las dos grandes ramas de migrantes musulmanes que llegan a Bélgica son de origen marroquí y de origen turco, asociando de que los de origen marroquí tienden más a la radicalización que los de origen directamente turco, porque la influencia que hay, digamos, en cuanto a las mezquitas turcas, provienen principalmente de movimientos del Centro de Cultura turco, ¿verdad? Los cuales en cierto modo permiten de que no exista tal nivel de radicalización, algo que, bueno, a pesar de Erdogan, todavía se mantiene dentro del contexto turco, no así con el tema de los de origen marroquí, que a pesar de compartir el mismo idioma, según también informa estos estudios que se han estado realizando al respecto, llama mucho la atención de que a pesar de que comparten el idioma de la mayoría de los belgas, como lo es también el francés, ¿verdad? Muchos se ven influenciados a través de musulmanes radicales que, como ya les dije, se nutren de imanes provenientes de movimientos wahabistas asociados directamente con Arabia Saudita. Y a esto también hay que agregarles el tema de la marginalización, ¿verdad? Que van viviendo. De hecho, uno de los factores que vinculan la radicalización de este barrio con, con posiciones favorables a grupos radicales, dice que esta comuna o este grupo también de barrios tiene cerca de 100.000 habitantes, un poco más tal vez en los últimos informes, ¿verdad? Es una de las más pobres de Bélgica, tiene un nivel de parados o de personas desempleadas de más del 20% y la población musulmana asciende entre el 70 y el 80%. Un aspecto que llama mucho la atención es que ante la inoperancia de las autoridades belgas para poder contrarrestar este tema del radicalismo en Molenbeek y en otras ciudades alternas que también están muy asociadas con este barrio,
lo caracterizan algunos a Bélgica, digamos, por esta situación como un estado fallido, ¿verdad? Al tener tantos problemas de no poder controlar a estos grupos que se radicalizan a lo interno de su propio territorio, entonces ya algunos llaman a Bélgica a eso, ¿verdad? Como que si se tratara de un estado fallido. Asocian, digamos, lo que acabo de mencionar, el tema de la pobreza con también parte de la radicalización. También otro aspecto que ellos involucran mucho como parte de este elemento de radicalización es la marginación que vive, la marginalización que viven algunos musulmanes y que es un efecto también muy europeo, ¿verdad? Que en los últimos años se ha dado de que se marginalizan o se hacen a un lado algunos musulmanes, aunque sean, digamos, de segunda o de tercera generación, ya presentes en Europa y se les sigue haciendo a un lado, principalmente a través de grupos de extrema derecha. Y lo que se hace es que cuando estos reciben algún tipo de atención un poco más afable por parte de grupos radicales, terminan en cierto modo también siendo atraídos por estos movimientos radicales. También se habla de que la relación que tiene Bélgica con el yihadismo pues no es reciente, ¿verdad? Ya desde los años 90 el país se había convertido en un centro logístico para el terrorismo de un grupo islámico armado que estaba en guerra civil en Argelia. También iban a convertirse en un germen de la filial de Al Qaeda en las partes magrebíes, ¿verdad? En el norte de África, al que también se uniría otro grupo que está presente en esta región magrebí, como lo era el grupo islámico combatiente marroquí. Y dentro de la década de los 90 hasta los primeros años del 2000, Bélgica se transformaría en un santuario para yihadistas de Al Qaeda, que en muchos casos son de origen magrebí, en el centro de Europa occidental. Y bueno, y obviamente ahora con el tema de Siria, uno de los principales aportadores de combatientes para lo que se denomina el Estado Islámico provenían de Bélgica. Un detalle, digamos, también con respecto a esto de los yihadistas, es que según los informes, poco más del 80% de los yihadistas de origen belga son tienen antepasados marroquíes, ¿verdad? Lo que mencioné anteriormente, pero llama mucho la atención de que al menos un 6% de la población yihadista, digamos, que se radicaliza en Bélgica, corresponden a personas que se convirtieron al Islam, ¿verdad? Lo cual, si bien es un porcentaje no muy determinante, hablar de un 6% de personas que aceptan convertirse a otra religión para radicalizarse y unirse a las filas de un grupo extremista, pues sí, digamos, tiene que llamar, digamos, poderosamente la atención, ¿verdad? Porque eso está generando un efecto multiplicador, en especial porque estamos hablando de una de las religiones que van creciendo con mayor fuerza a nivel europeo, en detrimento, por supuesto, de las comunidades cristianas que se han visto disminuidas, quizás no significativamente por el momento, pero que en un periodo entre el 2020 y el 2050 podríamos tener que un porcentaje por lo menos de la población musulmana en Europa va a pasar de un 4%, como estamos más o menos en estos momentos, a un 7%, que ya es bastante, ¿verdad? De nuevo, no es un porcentaje significativo, pero dependiendo de las zonas, puede que hayan lugares donde los porcentajes sean todavía mucho mayores, pero en promedio podrían dar en un crecimiento entre el 6 o el 7% a nivel generalizado. Jorge, no sé si quieres hacer alguna acotación. Simplemente apuntar que aunque en este momento el promedio sea del 4%, pues tú habías señalado que en Molenbeek la población musulmana era casi del 80%, y cifras similares se pueden ver también, por ejemplo, en la ciudad de Malmö, en Suecia, ¿no? O sea que hay reductos que son prácticamente donde rige la ley de la Sharia ya. Sí, porque han logrado, digamos, en cierta forma, recordemos que la manera de organizarse, principalmente de las nuevas generaciones, digamos, hay que hacer una separación entre lo que son musulmanes ya de vieja data en Europa, ahí tendríamos que ver varias oleadas de movimientos musulmanes en Europa, pero lo que son los últimos movimientos, recordemos que ellos toman barrios por completo, ¿verdad? Entonces,
es el mismo efecto que ocurre en Bélgica, ocurre en otros países, en Alemania, en Francia, en Suecia, que bien lo mencionabas, ¿verdad? Donde toman todo un barrio y aplican leyes alternativas, ¿verdad? Que es donde entramos en esa disyuntiva, en ese problema con respecto al esquema de Estado fallido, ¿verdad? Porque hay lugares donde del todo las autoridades del propio país no ingresan por temor, ¿verdad? O porque en definitiva los niveles de violencia son extremadamente altos. Hay barrios completos en ciudades de Alemania o en ciudades de Francia donde, por ejemplo, una persona va caminando con una cerveza en la mano o lo que sea y lo que se llama la policía de la Sharia o la policía de la moral, técnicamente lo hacen echado, ¿verdad? O si ven una pareja de personas tomadas de la mano, lo que sea también, ¿verdad? Es un efecto que, de nuevo, que si bien no es un porcentaje de crecimiento muy elevado, sí es un porcentaje de crecimiento considerable pensando directamente en eso, en que los controles que están teniendo son muy compactos, no es que son 7% dispersados entre muchos lugares, sino que hay focos directos donde tienen una presencia bastante importante. Y esto me lleva a otro punto bastante esencial, que es la participación política y lo que se llama la dawa islámica, ¿verdad? Que podríamos llamar dawa también al proceso de proselitismo, que el proselitismo está presente en esta religión y pues el crecimiento que hemos visto de estas comunidades pues ha sido muy significativo por estos bueno, ahora con las nuevas tecnologías y demás, han logrado atraer más personas hacia el Islam. Y se habla, ya de nuevo, en el caso de Bélgica, que por segunda vez en 6 años, el partido que se llama Islam, que son siglas para determinar cuáles son sus intenciones, ¿verdad? Va a participar en las elecciones municipales de Bélgica. El partido quiere crear una especie de Estado islámico o un sistema islámico y separar a hombres y mujeres en el transporte público, según informaba un periódico belga, el HLN, y mencionaba, nuestro objetivo es un Estado 100% islámico, pero no queremos decir que queremos obligar a utilizar el velo. Dice el fundador Redouane Arroug, al establecer la ley de la Sharia queremos seguir el camino del profeta y del Corán. El partido islamista se enfoca claramente en los musulmanes de corte conservador y tiene ya 2 miembros elegidos como resultados de las elecciones del año 2012. En este año participarían en 28 municipios aproximadamente y los líderes de este partido islam planean hacer de Bélgica un Estado islámico según, digamos, las posiciones conservadores de este grupo, ¿verdad? Lo llaman democracia islámica y esperan alcanzar su objetivo por lo menos en una agenda hasta el año 2030. Y el programa es muy simple, reemplazar los códigos civil y penal por la ley de la Sharia, ¿verdad? Según manifiesta la revista Kosovo. Por otro lado, ya en algún momento se había mencionado a Bruselas como la capital de la Unión Europea más islamizada, digamos, de todas las regiones. Esto había salido en una publicación del diario francés Le Figaro en el año 2008 y también hay otro informe que decía que la población musulmana, lo que acabo de mencionar, sería de un 4,9% en la Unión Europea para el año 2020. Es un porcentaje que en realidad se ha anticipado y ya hemos llegado, digamos, a esa cantidad en toda la Unión. Y en el 2050 podría llegar hasta un 8,12%, mientras que se dice que las poblaciones de los cristianos podrían bajar hasta un 61% aproximadamente, según lo que dio a conocer los datos del Instituto Pew Research Center. Las estimaciones pues principalmente obedecen a que la menor edad media actual de los practicantes del Islam son mucho más jóvenes, digamos, que las poblaciones europeas no musulmanas, y a esto hay que sumarle además que tienen una cantidad de hijos mucho mayor, ¿verdad?, que la que tiene el promedio europeo. Con todo esto, con lo que me gustaría concluir la columna es que hay que tener, digamos, un poco más de atención en lo que está ocurriendo en Molenbeek principalmente, porque como ya hemos visto, se ha convertido en un hervidero o en una incubadora
de grupos radicales, los cuales nutren a otros grupos radicales que estén en el Medio Oriente o en el Magreb, o que por el otro lado también puedan hacerle juego a estos sistemas de crecimiento radical de mezquitas que se han ido implantando o instaurando cerca de mezquitas quizás no radicales, pero también se han ido asentando mezquitas radicalizadas, y en las cuales muchos de los nuevos conversos, gente que se siente atraída por el Islam, porque además al ver estos números de disminución del cristianismo, esta gente que renuncia al cristianismo se va hacia algún lado. Los porcentajes también que da Pew Research Center es que los porcentajes de ateísmo en vez de crecer, digamos, también disminuyen. Eso quiere decir que muchas de estas personas están yendo hacia algún lado, y parece que quienes lo están captando principalmente son musulmanes, que el problema no está directamente en que sean musulmanes quienes estén captando esta población, sino que, como vimos en ese 6% de gente radicalizada que se fue a cometer atentados terroristas, tiene que existir otro alto porcentaje de gente que no se va a unirse a las filas del Estado Islámico o de Al Qaeda, que está radicalizada, pero que está metida dentro de Europa en una gestión un poco, quizás podríamos decir, más proselitista o más académica, para también lograr nuevos adeptos, lo cual a la postre podría generar nuevos choques, nuevos enfrentamientos entre grupos radicales islámicos, y por supuesto que de la mano con la radicalización de estos grupos musulmanes está la creciente radicalización de grupos de extrema derecha también, que aprovechan de este tipo de circunstancias para poder generar adeptos y, al final de cuentas, crear caos a lo interno de las principales ciudades europeas. Jorge. Pues seguiremos atentos a la evolución de estas cuestiones. Molenbeek y otros barrios y otras ciudades y otros destinos donde se incube este radicalismo musulmán. Muchas gracias y nos volvemos a encontrar dentro de 2 semanas, Brian. Muchísimas gracias, Jorge. Seguimos en contacto.